Hola, babies. Bienvenido al primer episodio. Bienvenidos, todos ustedes, al primer episodio de Comics and Cocktails. Y ahora vamos a hacer el primer cóctel. El episodio de hoy es The League of Extraordinary Gentlemen. Entonces voy a hacer un gin and tonic porque me gusta el gin and tonic y porque me dijeron que el gin era inglés. Eso me dijeron. No sabemos si podemos usar marcas, entonces aquí hay una foto de mí en Año Nuevo, borracha. Es gin. Y la receta dice que hay que usar 50 cc de gin en un vaso que ya tiene hielo. Entonces, esto más o menos es 50 cc de gin. Tal vez es un poco más. Y si es un poco más, pues la neta que bueno. Ahí va. Y 150 cc de agua tónica, que debe ser más o menos esto, porque no tengo como esa cosa para medir. Ya. Y 2 rodajas de pepino para que se vea así como... Y listo. Vamos a hablar de cómics. Bienvenidos a mi humilde morada, babies. Entonces, vamos a hablar de League of Extraordinary Gentlemen, que es un cómic escrito por Alan Moore y dibujado por Kevin O'Neill, que se publicó en 1999. Vamos a estar hablando nada más de la primera historia, que es cuando se conocieron los personajes y cuando se reunieron, ¿no? Hay spoilers, hay un montón de spoilers. Si no les importan los spoilers, quédense. Si ya leyeron el cómic y quieren oír el video ensayo, quédense, me gusta la atención. Si no, pues vayan a leer el cómic y luego regresan aquí conmigo. League of Extraordinary Gentlemen es básicamente un teppanyaki de personajes literarios del 1800 que Alan Moore agarró y volvió a usar para su historia. Entonces tenemos a Mina Harker de Bram Stoker Drácula, tenemos al Hombre Invisible, del Hombre Invisible, escrito por H.G. Wells, tenemos a Nemo de Julio Verne, tenemos a Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y tenemos a Alan Quaterman de un escritor menor. También todos los otros personajes secundarios que aparecen en League of Extraordinary Gentlemen también son personajes de la literatura del 1800. Además de ser un teppanyaki de personajes literarios, es también un teppanyaki de géneros. Hay ciencia ficción, hay un poco de erótica, hay novela de aventura y hay literatura de detectives. Nosotros nos vamos a concentrar concretamente en hablar de la literatura de detectives porque a mí me gustan los detectives y de eso vamos a hablar. Y también porque es uno de los géneros más importantes que corren en este primer volumen. Entonces, vamos. Primero hay que dejar claro unas cuantas cosas de la literatura de detectives. La primera historia de detectives se publicó en... Dame un segundo, lo tengo escrito acá porque no soy buena con las fechas. 1841. Y es Los asesinatos de la Rue Morgue de Edgar Allan Poe. That's right, no fue Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle popularizó el género, pero el inventor es realmente Edgar Allan Poe. Ahora, ¿qué es interesante de esta primera historia de detectives? Se las voy a spoilear, pero se publicó en 1841, así que ya han tenido más que suficiente tiempo para leerla. So, that's on you. Básicamente es un personaje que se llama Dupin, que de hecho aparece al principio de League of Extraordinary Gentlemen, que es nuestro detective. Dupin lo que hace es, Dupin está viviendo con otro señor, el narrador, y viven en una misma casa. Básicamente Dupin vive de este señor porque este señor está como muy fascinado con él y es como, wow, todo lo que hace es increíble, ese tipo es tan inteligente, ¿no? Y un día están juntos haciendo alguna estupidez y leen el periódico y en el periódico aparece una noticia de un asesinato que es un misterio de cuarto cerrado. 2 mujeres fueron asesinadas, pero la policía no logra entender cómo es que el asesino salió o entró del cuarto. Tampoco logran entender los motivos del asesino porque había dinero por todas partes, nadie se llevó nada y además son asesinatos muy brutales para los cuales se necesitaba una fuerza casi sobrehumana. Muchos de los vecinos escucharon a las 2 chicas gritar y escucharon también una voz que supone muy aguda, que supone la voz del asesino, pero cuando forzaron la entrada,
no encontraron a nadie más que a los cuerpos, ¿no? Entonces Dupin hace su trabajo detective, es como... y se da cuenta que el asesino es básicamente un orangután. ¿Por qué? Porque solamente un orangután pudo haber entrado por la ventana, solamente un orangután pudo haber cometido esos asesinatos para los cuales se requería una fuerza enorme. Y además ninguno de los vecinos podía identificar de quién era la voz, o sea, nadie podía identificar de qué nacionalidad era la voz. Entonces, también con eso dijo como es que esta voz no es humana, bla bla bla, toda la policía le aplaude a Dupin, le hacen como, wow, usted es muy inteligente, porque si no es muy inteligente usted, nosotros somos muy estúpidos. Y Dupin como, I know, great. Fin, y esa es la primera historia de detectives jamás escrita. Ahora hay unas cosas importantes que notar aquí. O sea, Edgar Allan Poe no vivía en un vacío. Lo interesante de esta primera historia de detectives es que cuando empieza, parece que va a empezar otra novela de historia de fantasmas y de terror, ¿no? De hecho, Ricardo Pilla, escritor, crítico literario, bebé de luz, dice: cuando la historia de la Rue Morgue está por comenzar, parece que vamos a encontrarnos con un relato de fantasmas, pero lo que aparece es algo totalmente distinto, un nuevo género, una historia de la luz, una historia de la reflexión, de la investigación, del triunfo de la razón, un paso del universo sombrío del terror gótico al universo de la pura comprensión intelectual del género policial. Y bueno, o sea, si les da curiosidad, el inicio de la Rue Morgue es este. Convinimos en que viviríamos, bueno, una parte del inicio más bien. Convinimos en que viviríamos juntos todo el tiempo que durase mi permanencia en la ciudad, y como mis asuntos económicos se desenvolvían menos embarazosamente que los suyos, me fue permitido participar en los gastos del alquiler y amueblar de acuerdo con el carácter algo fantástico y melancólico de nuestro común temperamento una vieja y grotesca casa abandonada, hacia ya mucho tiempo, en virtud de ciertas supersticiones que no quisimos averiguar. Entonces sí, efectivamente tiene ese inicio como de casa embrujada, ¿no? Pero no es una historia de casa embrujada, es, como dice Pilla, justamente una historia en donde lo desconocido, que serían los fantasmas y los monstruos, no, y los sonidos inexplicables, se vuelven explicables, por muy extraña que pueda parecer la situación, ¿no? Porque realmente la situación que propone Poe de estas dos mujeres asesinadas sin realmente tener ton ni son, es muy extraño, ¿no? Y uno diría como, yes, aliens, ¿no? Pero no, existe una serie de pasos lógicos para poder deducir qué fue lo que pasó. Aquí vamos a hablar de otra cosa importante en estas primeras historias detectives, que tienen que ver con estas ideas de lógica, deducción y herramientas para entender lo desconocido, es decir, la modernidad. El 1800 es realmente cuando empiezan a formarse centros urbanos importantes, como los conocemos nosotros hoy en día. Centros urbanos ha habido en todo momento de la historia, ciudades siempre ha habido, pero no había habido ciudades como del 1800, ciudades que tenían puertos como ese entonces, que tenían maquilas, que tenían fábricas, que tenían la policía también era un invento relativamente nuevo, que tenían centros de justicia en los como los que conocemos ahora. O sea, realmente las ciudades del 1800 son en muchos sentidos nuestras ciudades modernas empezando a nacer. Y justamente en estos centros urbanos, en donde hay tanto movimiento, la realidad o la percepción de la realidad empieza a ser muy distinta. Estamos hablando de que la realidad se siente mucho más fragmentada, digamos, es muy difícil tener una idea de continuidad en una ciudad en donde de este lado están vendiendo tamales, de este lado está el señor con el carruaje, de este lado está la prostituta, de este lado están pasando muchas cosas al mismo tiempo. El sentido de continuidad se rompe y la sensación, ¿no?, de modernidad es como la sensación de caer en el caos, ¿no? El detective existe en medio de esas masas, ¿no? Tamales, carruajes, gente saliendo de las fábricas, para traer orden, de nuevo, con sus deducciones lógicas, a ese mundo tan enrevesado, ¿no? Y es también el detective mismo un producto de la modernidad. El detective finalmente existe bajo estas ideas de
progreso, razón, o sea, finalmente sus métodos son métodos lógicos. Y también su misma existencia como ente que está buscando probar el crimen y cómo se hizo es solamente posible gracias al sistema judicial de ese momento, en donde sería muy difícil imaginarnos a un detective en la Edad Media en donde lo importante no era tanto cómo se cometió el crimen, sino que alguien dijera que lo hizo, y si arrancarle las uñas era el método correcto, pues arrancándole las uñas. Y ya en el 1800 no es así, es como tienes que tener una serie de pruebas y el detective se encarga de conseguir esas pruebas. Entonces no pudo haber un detective medieval, o sea, sería muy extraño, o sea, no sé qué reuniría, uñas arrancadas, no sé, etcétera. También es el personaje que es capaz de leer a toda esta multitud, es capaz de encontrar en todos estos distintos personajes de diferentes lugares y diferentes condiciones sociales, etcétera, leer sus gestos y entenderlos y traer a ellos cierta continuidad. Al principio de los asesinatos de la Rue Morgue, antes de que empiece el cuento, Edgar Allan Poe tiene un momento en donde empieza a describir su detective. Es el primer personaje de ese tipo, entonces él está tratando de describir qué es lo que trató de hacer con este sujeto. Y está tratando de describir lo que es una mente analítica, ¿no? Lo que para él es una mente analítica. Y pone un ejemplo de un juego de cartas. Dice, la mente analítica no solo es la persona que está jugando el juego de cartas, es la persona que está viendo cómo las otras personas están jugando el juego de cartas, que está viendo las expresiones de las otras personas, que está viendo cómo se mueve ese sujeto, que está viendo que tiene, si se rasca la nariz, si no, y que basándose en estas cosas, ¿no? Puede tratar de hacer ciertas deducciones que lo lleven a tener como una idea de cómo jugar ese juego, ¿no? Lo que se dice, pues, cuando estás jugando cartas, pon tu poker face para que la gente no sepa si tienes una buena mano o una mano horrible, etcétera. Entonces el detective es el que es capaz de leer a la gente en la multitud, en una ciudad como súper poblada. Creo que un muy buen ejemplo de esto es en la película de Sherlock. No me acuerdo de qué año es la película, pero hay al inicio hay un momento en donde aparece una maestra me parece que es una maestra de primaria, pero no te dicen que es una maestra de primaria, pero Sherlock está ahí y le dice como, basándome en cómo tienes el pelo, y basándome en esa mancha que tienes en la manga, y basándome en que tienes el pelo hecho basura, y basándome en que tienes desabotonado esto y quién sabe qué, puedo deducir que eres una maestra de primaria. Y es como, wow, magia, y él es como, no, poder mental. Y es como, sí, exactamente. Él es finalmente capaz de leer esas pautas. Eso es lo que un detective puede hacer, ¿no? Ese es el personaje del detective y ese es su función en la modernidad, vaya. Ahora, no estoy diciendo que no haya detectives en el campo. Eso no es verdad. Muchos de de las historias detectives se desarrollan en el campo, se desarrollan en trenes, se desarrollan en lugares que no son centros urbanos. Pero lo que sí estoy diciendo es que finalmente las ideas y las condiciones que permitieron a este personaje son también resultado directo de los centros urbanos. La condición de anonimato de todas estas masas de personas que están ahí juntas y hacen cosas diferentes y no se sabe quién es quién, es también otro elemento muy importante en la historia de detectives. Give me a second. Es también otro elemento muy importante en la historia de detectives. ¿Por qué? Walter Benjamin, que es un filósofo que se ocupa muchísimo de cultura de las masas y habla de la literatura de detectives, dice que en la literatura de detectives el crimen se esconde en la masa. Es decir, de todos estos idiotas que viven en este lugar, ¿cuál de todos fue el que cometió el crimen? Entonces, en este primer cuento de detectives, Edgar Allan Poe, sí, el crimen es un crimen de cuarto cerrado, se desarrolla dentro de un cuarto y no afuera en la ciudad, pero es quién de todas las personas en la ciudad de París fue la persona que cometió el crimen. Muchos de los métodos que el detective utiliza para resolver sus casos son métodos que también vienen de los métodos que empezaron a desarrollarse en ese momento por la policía para justamente identificar individuos anónimos en una ciudad. Cosas como tomar fotografías, guardar un registro de los eventos, entrevistar personas, guardar numeración de las casas. Todas estas cosas eran finalmente cosas que se estaban empezando a hacer en ese momento para tratar de identificar gente en el anonimato.
y son herramientas de las cuales se vale el detective. De hecho, justamente uno de los elementos de los que se vale Dupont para poder resolver el crimen es el periódico, ¿no? En el periódico hay un registro que tiene guardados como todas las cosas que dijeron las personas que estaban ahí, todos los testimonios de los testigos, vaya, ¿no? Están guardados ahí y entonces él lee los testimonios y poniendo atención a los testimonios se da cuenta y puede hacer una deducción lógica de qué fue lo que pasó. Él está usando un documento para finalmente resolver su caso. Un documento que guarda información. Entonces, esas son las cosas importantes que hay que contemplar sobre los detectives para hablar de League of Extraordinary Gentlemen. Ok, entonces, bienvenidos a esta parte 2. Espero que sigan aquí conmigo. Otra cosa que decía Walter Benjamin era que el ojo del habitante de las grandes ciudades era de todos los sentidos el más entrenado. ¿Por qué? Para los que viven en la Ciudad de México o en otras ciudades, seguramente esto les va a resonar, porque estás en la calle caminando, ¿no? Y tienes que cuidar la bolsa, ¿no? Si te metes al metro, la bolsa, el tipo de adelante, por dónde vas caminando, si pasan coches, cuando llega el autobús, cuando llega el metro, ¿no? Tienes constantemente que estar entrenando la vista. Estás como, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando allá? ¿Qué está pasando por acá? Y eso es vivir en una ciudad. Entonces, ¿qué hace League of Extraordinary Gentlemen? Hace algo muy interesante con sus ciudades. Ahora, nada más saquemos algo del camino, del tema, de por ahí, ¿no? No son ciudades históricamente correctas. O sea, creo que eso es como bastante obvio. Son ciudades literarias, son ciudades de la imaginación, son ciudades que tienen que ver con las fantasías del 1800 alrededor de las máquinas y de las grandes urbes que con realmente ciudades como, pues, como eran, ¿no? Sí. Entonces, con eso out of the way, sigamos. Justamente estas grandes ciudades que dibuja Kevin O'Neill son ciudades en donde realmente están pasando justamente muchas cosas al mismo tiempo. En el cielo hay dirigibles, hay barcos enormes, hay puertos, hay máquinas que quién sabe qué hacen, pero están ahí. Hay gente en las calles, por todos lados, haciendo diferentes cosas, vendiendo, yendo en carruaje, contratando prostitutas, ¿no? Haciendo pipí en las calles. Es como una especie de buscando a Wally de los juegos de azar y las mujerzuelas, ¿no? Si realmente quieres como penetrar esta obra con la mirada, tienes que estar ahí un buen rato, ¿no? Como viendo, como, ¿qué está haciendo este sujeto? ¿Qué está haciendo este sujeto? ¿Qué está haciendo este sujeto? Pasas un ratito con la página viendo todos los detalles, porque hay muchos. En este sentido está como imitando a las ciudades, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Y que es interesante. Que parece que hay como una especie de desfase en estas ciudades, ¿no? En esta página, que es de mis páginas favoritas, porque creo que se puede ver justamente todo de lo que estoy hablando, vemos, ¿no? Que en el cielo hay todo tipo de máquinas, ¿no? Están los dirigibles volando, todas estas ideas de progreso, del 1800 realmente, de lo que se puede hacer con la maquinaria, de lo que se puede lograr con las fábricas, ¿no? Las maravillas de la industria, wow, ¿no? La civilización conquista la naturaleza y todas esas cosas fantásticas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, va, pero a nivel calle, ¿qué está pasando? Crimen, o prostitución, gente desempleada, gente borracha, gente que se ve perdida, gente pobre, finalmente masas desamparadas, digámoslo, masas de gente, a eso me refiero, o sea, grandes cantidades de gente en condiciones de desamparo. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Delicious, delicious. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues lo que pasa es que esas grandes máquinas y esas maravillas de la evolución, de la civilización, y esas maravillas de la industria, producen también a esas personas que están a nivel de calle sufriendo.
uno es el resultado del otro. Entonces realmente es como subvertir estas ideas del 1800 del progreso, ¿no? Y mostrarnos también la cara mala del progreso. ¿Por qué? Okay. Las industrias que generan, sí generan un montón de bienes, pero también generan gente en condiciones laborales deplorables, ¿no? Gente que trabaja por una mínima parte de lo que le produce esta industria. Entonces, justamente, todas esas, la pobreza también es un resultado de la civilización, o sea, esa pobreza de calle también es un resultado de la civilización. Son las personas que, de cierta forma, por condiciones A, B, C o D, se quedan como rezagadas. Entonces, sí, creo que eso es lo interesante. Estas masas, ¿no? De personas que no tienen mucho dinero o que no son de un estrato socioeconómico muy alto, son justamente las masas que pueblan las páginas de League of Extraordinary Gentlemen, ¿no? Son realmente las masas a las cuales no los medios le tienen tanto miedo, como las masas, esas masas locas, desarrapadas, ¿qué es lo que van a leer? ¿Qué es lo que están viendo? ¿No? Esas masas que siempre tienen miedo a los medios que vayan a caer como en el caos y en la anarquía. Esas son las masas que finalmente pueblan las páginas de League of Extraordinary Gentlemen. Y hay muchas instancias en donde aparecen estas agrupaciones de personas, no solamente de personas pobres, muchas veces incluso de inmigrantes o personas de otras nacionalidades. De hecho, la primera vez que yo leí League of Extraordinary Gentlemen dije así como, ¿por qué la representación de los chinos es medio racista? Y pensé como igual la sensibilidad de los 90 era como muy distinta a la de ahorita, pero no, luego lo entendí bien, porque todo fue deliberado. Lo que sucede es que realmente Moore y O'Neill estaban pintando esas masas desde los miedos de la gente del 1800. Entonces, las personas de otras nacionalidades, desde el punto de vista de un inglesito que toma el té y tiene pantaloncitos apretados, son amenazantes. Las masas ignorantes son amenazantes. Y justamente también esta amenaza es como lo que se puede ver en los rostros de estos personajes. Son muchas veces rostros grotescos, extraños, parece que tienen algo que ocultar. Y eso tiene que ver mucho con la literatura de detectives. Lo que decíamos hace rato, de que finalmente la amenaza se esconde en la multitud. De todas estas personas pueden o pueden no ser los culpables, pero hay alguien por ahí metido, ¿no? Que podría como saltar y como rar, ¿no? Y ser él. Y por eso la masa en la detectivesca es una amenaza constante. ¿Quién es el detective en League of Extraordinary Gentlemen? Pues mi teoría guajira es que el detective en Extraordinary Gentlemen es Mina Harker. Moore la agarra y la convierte en un detective, y para mí hay muchas instancias de esto. Primero que nada, cuando están buscando a Jekyll al principio de la historia, ella es justamente la que se le ocurren como los métodos para finalmente identificar a la persona de entre la multitud, ¿no? Saben que Jekyll frecuenta prostitutas, se disfraza de prostituta, le pide a Quatermain y a Dupin, que está ahí porque les dije que iba a estar, entonces está ahí Dupin también con ella, que traten, que vigilen, que vigilen de ambos lados de la calle para poder finalmente como agarrar a este sujeto. Quatermain luego se equivoca porque es bien adicto, entonces se va a comprar sus vicios, pero bueno, finalmente el método funciona y encuentran a Jekyll y lo reclutan. Y luego, lo más importante es cuando están buscando al Caborita, y la búsqueda del Caborita es el misterio central de esta primera historia. El Caborita es un aparato de ciencia ficción que permite hacer que las naves floten, y el gobierno inglés está preocupado porque se lo llevó un sujeto que es el doctor y es el líder de la mafia china. Entonces el gobierno está preocupado porque dice como hoy, según nosotros, ese sujeto va a utilizar el Caborita para bombardear Londres. ¿Y qué onda con eso, no? Malditos chinos. O eso es lo que les dicen. Pero no es verdad. Pero ya llegaremos a esa otra cosa. Entonces, van
y empiezan a buscar el caborita. Van por la ciudad buscando pistas, etcétera, etcétera. Y finalmente la que resuelve en dónde está es Mina. Entra con Griffith a una tienda de tés. Hay un señor ahí atendiendo. Ella lo empieza a interrogar. Y él le da una respuesta críptica. Ella se da cuenta por justamente las habilidades de observación del detective de las que estábamos hablando, que esta persona no puede hablar con libertad porque hay un cartel de opio atrás. Entonces, la gente que maneja un cartel de opio no tiende a ser amable con las personas que hablan con la policía. Creo que eso es obvio. Hay un cartel de opio atrás, entonces no puede hablar con libertad, entonces le da una respuesta críptica. La respuesta críptica es en realidad un acertijo. Boom, resuelve el acertijo. Van, encuentran el caborita, se lo entregan a la policía. ¡Mua! Besos, y ahí terminaría la historia, excepto que no termina ahí. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que este caborita, en realidad, se lo están llevando a Moriarty, que es el que estaba atrás de toda esta operación. ¿Quién es Moriarty? Moriarty es, en realidad, el archienemigo de James Bond, de Sherlock Holmes. Es el archienemigo de Sherlock Holmes en la literatura, ¿no? Y en esta versión de Moore, Moriarty fue un agente del gobierno que tenía que actuar como si fuera un líder criminal, pero eventualmente las cosas fueron moviéndose y se convirtió en un verdadero líder criminal que también es un agente del gobierno, ¿no? Entonces, en realidad, él quiere el caborita porque el doctor es su enemigo criminal, es como el cartel opuesto, y él quiere bombardear su parte de la ciudad. Entonces, nada de lo que les dijeron era cierto, esos son intereses particulares, y aquí lo que empezamos a ver es que el crimen no se esconde en la masa, como sucede en las historias de detective clásico, ¿no? Que estábamos hablando, que son los detectives, by the way, de los que hemos estado hablando hasta ahorita, estos primeros detectives. El crimen se esconde también en otros lados, se esconde también en las instituciones. Y aquí es cuando Mina, como detective, empieza a fallar un poco. Y si lo han leído, como lectores, se darán cuenta de estos extraños fracasos que de repente tiene. Una parte que es como muy interesante, que es cuando ella y Quatermain van a ir a la guarida del doctor, ¿no? Y entonces Quatermain tiene con él una pistola para matar, una escopeta para matar elefantes. Que tampoco es como un arma muy efectiva para pelear con la mafia, pero bueno, o sea, tiene algo para defenderse. Y Mina va y le pregunta, ¿por qué tienes eso? Y él le dice como, pues, porque son gente peligrosa, ¿no? Y ella como, pues este señor se hace llamar el doctor. Y tú dices como, o sea, eres la misma morra que resolvió hace rato el misterio que nadie podía resolver, el acertijo que nadie podía resolver, o qué onda contigo, ¿no? Y luego, al final, cuando ya recuperan el caborita de Moriarty, hay un punto en donde ella incluso trata de razonar con Moriarty y convencerle de que les devuelva por buena gana el caborita, que es absurdo. Es como ir con Pablo Escobar y decirle como, Pablo, please para, ¿ok? No está chido lo que haces. Obviamente no funciona, los tratan de matar. Mina como que se redime porque rompe el caborita y en un ataque de avaricia Moriarty lo agarra y hace como y se va flotando al infinito, etcétera, ¿no? Pero lo que vemos aquí, o lo que yo vi lo que yo empecé a entender, es que Mina es este primer detective clásico. Mina es este primer detective clásico que justamente está del lado de todas estas ideas de progreso, de civilización, de resolver crímenes con el poder de la mente, como si se tratara de un crucigrama, como si se tratara de un juego de ajedrez. No está metida o no está familiarizada con este mundo de la violencia en donde existe el crimen, que es un mundo de la violencia que es más bien no del detective clásico, sino del detective de la novela negra. Un mundo en donde la policía, los jueces, las instituciones que deberían velar por las leyes son también instituciones corruptas.
Y el detective de la novela clásica, de la novela negra, justamente por eso tiene muchas veces esa relación un poco rocosa con la ley. Justamente porque la ley tiene una relación rocosa con la justicia. Y también por eso el mundo del detective de la novela negra es también más peligroso, porque las instituciones que deberían protegerte y darte como cierto amparo y ayudar al detective son en realidad muchas veces las instituciones que están en contra. Entonces el detective de la novela negra está como transitando un mundo mucho más difícil que el detective de la novela clásica. Raymond Chandler, El simple arte de matar, tiene una cita que lo resume muy bien. Y creo que vale la pena decir, ¿no? Dice, el realista de esta rama de la literatura escribe sobre un mundo en el cual los gángsteres piden dominar naciones enteras, en el cual hoteles, edificios, departamentos y famosos restaurantes le pertenecen a hombres ricos que hicieron su dinero de burdeles. Un mundo en el que una estrella de cine puede servir de informante para la mafia y el agradable señor que vive al final del pasillo es en realidad un líder de una lotería ilegal. Un mundo donde un juez con una bodega atiborrada de licor de contrabando puede enviar a un hombre a prisión por tener una botella de medio litro de alcohol en su bolsa, donde el alcalde de tu ciudad puede o no haberse hecho de la vista gorda frente al homicidio, porque éste le servía como instrumento para hacer dinero. Un mundo donde ningún hombre puede caminar tranquilamente por una calle oscura, porque la ley y el orden son cosas de las que hablamos, pero no practicamos. Entonces, Mina como detective es este detective que puede hacer deducciones lógicas, puede leer a la masa, puede leer sus gestos, puede valerse de las herramientas policíacas para identificar individuos, pero que no reconoce que el crimen ya no está en la masa, ya no es el bueno atrapando a los malos y encontrando a los malos. El crimen ahora es institucional. El mundo de O'Neill y de Moore, la ciudad de O'Neill y de Moore, es la ciudad de la novela negra. Es la ciudad en donde el crimen está en todos los niveles. Y ella, como heroína, ya no sabe realmente responder a este mundo, ¿no? Y ahí es donde está como ese fracaso. Entonces, esta ciudad, que crean Moore y O'Neill, es una ciudad que subvierte los valores del siglo XVIII, de la civilización, del progreso, del análisis, ¿no? Y subvierte también, en ese sentido, estos valores que vienen que vienen de la detectivesca clásica, que nacen con la detectivesca clásica. Moriarty no solamente es Moriarty es una institución. Y como lectores, si somos sospechosos, porque Borges decía que la literatura detectivesca inventaba un nuevo tipo de lector, el lector que sospechaba de todo, ¿no? Como lectores que somos y sospechamos también al final, cuando todo se resuelve y ya atrapan a Moriarty, sí, ¿no será que ahí se terminó el asunto, no? Si de verdad esta vez están trabajando para los buenos. Y bueno, ahí la dejo. Gracias por venir a mi rant y mi TED Talk. Espero que mi monólogo de loca les haya divertido. Y si no, pues qué mal, ¿no? Bueno, vaya a sus casas.